Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder reunirnos y meditar en su palabra otro día, amén. Y pues es un tema, no sé si le llamó la atención la imagen, me apoyo ahí en la IA, le puse lo que yo quería de la oveja. Vi un video así en la semana de cómo unos pastores sacan una oveja gorda, así en medio de las rocas, así patas para arriba. Y aquí me gustó porque entonces la hace como torcida, ¿no? Y para poder ponerlo en contexto me gustaría partir de nuestra cita inicial de esta mañana, Hebreos 13:7. Esta es la versión 60. Hebreos es un libro que algunos dicen que no, otros coincidimos en que sí fue escrito por el apóstol Pablo, pero como sea, es un libro que está dando, en este último capítulo 13, da muchas indicaciones finales, ¿no? De lo que tiene que recordar la gente, cómo debe de conducirse. De hecho, en algunas Biblias aparece así como recomendaciones finales para la vida cristiana. Y el apóstol Pablo o el escritor dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. La Nueva Biblia Viviente, NBB, dice: acuérdense de quienes los han guiado y les han anunciado el mensaje de Dios. Piensen en cuál fue el resultado de vivir como vivieron e imiten su fe. No vamos a hablar mal de los pastores ni a poner en tela de juicio su noble labor, ¿verdad? Que hacen. No cualquiera ejecuta lo que ellos hacen. Más bien aquí el pasaje los está poniendo como ejemplo, ¿verdad? Acordaos de vuestros pastores. Pero fíjese que aplicándolo a nuestra vida, yo le subrayé los verbos, ¿no? Recordar, hablar, considerar e imitar. Porque muchas veces, hablando de conducta, se entiende lo que es conducta, ¿no? Una manera de vivir, dice ahí. Conducta es cómo haces las cosas, conducta es cómo te conduces, pero también cómo o qué transportas, ¿verdad? Como la electricidad, los cables de cobre conducen la energía, ¿no? O sea, lo pasan de un punto A un punto B, entonces lo que tú transportas. Pero vamos a ver más adelante que cuando dice este pasaje, considera el resultado, las versiones antiguas dicen considera el éxito. Muy interesantemente, la palabra éxito solo aparece 9 veces en la Biblia, ¿no? Que el mundo habla mucho del éxito y nos presiona del éxito y la contraparte, ¿no? El fracaso, pero solo se menciona 9 veces. Porque al final, en la Biblia el éxito depende de la palabra de Dios y de lo que haces. Ahora aquí te está diciendo, una cosa es que hables, ¿verdad? Te hablaron la palabra de Dios. Otra cosa, ¿cuál fue el resultado? Porque para hablar los cristianos somos muy fáciles. Decimos, proclamamos, declaramos, pero poca efectividad tenemos. Y entonces el apóstol Pablo, el escritor, nos aterriza y dice: no es lo que hables, no es cuánto conocimiento tienes de la palabra, sino que dice: considera cuál ha sido el resultado de la conducta. Está hablando de los pastores, pero lo tenemos que hablar o pensar hacia nosotros mismos, ¿no? Porque dice: cada uno va a dar cuenta de sí. Porque para criticar pastores, pues muchos hoy incluso son, como decía el Señor Jesús, ¿verdad? Ovejas sin pastor, dispersas y ovejas sin pastor. Pero más que nada nosotros, a los años que tengamos, 20, 30, 40, 50, es una mañana para meditar, ¿no? Y dice, bueno, ¿por qué soy donde estoy? ¿No? Nadie es culpable o responsable más que yo de mi condición actual, ¿no? Y uno puede ver hacia atrás y dice: bueno, pues porque yo he mentido, me he comportado no íntegramente, me he comportado deslealmente, es por eso que este resultado tengo. Y entonces el Señor dice: acuérdate de la palabra de Dios, pero también nos dice ahí: imita la fe. Imita la fe. Muy interesantemente, de los pastores no dice imita su conducta, te dice considera el resultado de su conducta. No imite su conducta, pero imita su fe, porque todos fallamos. Y hay muchos pastores, lamentablemente, que son ejemplo de abnegación, de servicio a Dios, pero han perdido sus familias, ¿no? Otros que igual porque quizás así es la presión del medio, ¿verdad? O sea, se muestran como invencibles, como superhéroes, superpastores, ¿no? Super santos, pero resulta que en realidad tienen batallas que solamente ellos conocen, ¿no? Entonces por eso dice, la recomendación no es que imites la conducta y que ya es una doble vida o de negación
en el sentido de que todo está bien, sino que te dice ahí, imita su fe. Y entonces quisiera considerar esos 4 verbos en el original para poder ir entendiéndolo. No quiero que tengan en su corazón una mente como Dios le dijo a la iglesia de Apocalipsis, ¿no? Si has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos. El tema o la intención del mensaje de esta mañana no es de ninguna manera ponerle un mal corazón y sí, porque aquel pastor me lastimó y esa familia, toda la familia pastoral me hizo. No es el corazón, es más bien personal, así como se lo puse en la imagen del principio, como oveja, porque al final necesitamos un pastor. Y luego hay muchos que caminamos y no tenemos un pastor, muchos por la causa que sea, ¿no? Fue de la gente o los ministros que fallecieron en la pandemia, otros de plano, o sea, somos como ovejas, iba a decir rebeldes, más bien ovejas que nadie quiere, ¿no? No es fácil. Pero entonces dice la Biblia, acuérdate, considera la palabra resultado y conducta. Esa palabra acordarse, me dice, la palabra griega es repasa, ensaya. Pero me gustó porque entonces dice acordarse en esa recomendación que estamos viendo esta mañana, dice, ten en mente la recompensa o ten en mente el castigo. Porque hablando de uno de los pastores que vamos a mencionar más adelante, David, bien sabido, ¿verdad? Él falla con Betsabé, la mujer de uno de sus valientes. Y pese a que podríamos decir, cuando Dios le dice, has derramado mucha sangre, pues porque peleó las batallas de Israel, pero la que le reclama, incluso lo dice así, excepto en esto, fue la sangre de su amigo, del valiente, de Urías, ¿no? Excepto la sangre de Urías, de quien era mujer Betsabé. Entonces lo que le quiero decir con esto es que ahí el castigo fue que cuando él preparó todo y dispuso en su corazón edificar un templo, el Señor le dijo, me alegra la iniciativa, pero no lo puedes levantar tú, porque has derramado mucha sangre, refiriéndose a Urías. Un Moisés que también vamos a mencionar y que le dice, porque no me glorificaste como te pedí delante del pueblo, no vas a entrar a la tierra prometida. Entonces me está diciendo, y fíjese, eso es a nivel pastoral, hay gente que, le digo, se le reconoce su labor, no cualquiera hace lo que un pastor hace. Y sin embargo llegaron a un punto crítico donde no fue una recompensa como tal, ¿no? Sino que fue castigo, ¿no? No vas a edificar, no vas a entrar, quítale la vestidura en el caso de Aarón, hablando de otro personaje. Entonces dice, ten en mente eso, ensáyalo, repásalo, de a ver, empezó del paso A al paso B, ¿cómo acabó aquí? ¿Cómo fue que Dios lo cortó? ¿Cómo fue que llegó? Usted puede ver sus noticias en cualquier red social de su preferencia y ve mucha gente últimamente, pastores que se quitan la vida, pastores que caen en escándalos sexuales. Y entonces nos dice eso, acuérdate, o sea, ensaya, repasa, ¿por qué fue? Porque todos tenemos una razón, un motivo, una justificación, fue por esto, porque pensé esto. Apenas en la semana me pasó algo bonito, o sea que tuve la oportunidad de pedirle perdón a alguien que había ofendido y no me había dado cuenta, pero me di cuenta también que al final le terminé diciendo, me terminé justificando, ¿no? Perdóname por tratarte mal, pero es que, ¿no? Y sentí esa reprensión del Espíritu de Dios, ¿verdad? Si pides una disculpa no es para que te estés justificando. Y entonces es lo que pasa cuando seguimos este verso de acuérdate, repasa, ensaya, bueno, ya no, o sea, no tengo por qué poner o recordar esa justificación, ¿no? Simplemente ir al punto. Luego cuando me dice considera el resultado de la conducta, dice mira de nuevo, pero me gustó porque le digo, el idioma de la Biblia es muy completo, ¿no? Dice mira desde arriba, mira de cerca, sé un espectador, contempla, ¿no? Y se considera el resultado de la conducta. Entonces, a veces uno puede tener un prejuicio, ¿no? Por algo que uno está lastimado, por algo que uno no entiende, por cosas igual de la vida, alguna situación médica, hormonal. Pero entonces, cuando la Biblia me dice considera, me está diciendo míralo desde todos los ángulos. ¿Qué dice Dios? Veíamos, me gustó mucho Números 12, cuando Dios le reclama a María y Aarón porque hablaron contra Moisés. Y el contexto es de cómo hablas con Dios. Yo puedo entender que le dijo a Aarón y a María, tú qué sabes lo que yo hablé con Moisés, mi siervo, lo que yo le dije. Y así muchas cosas, ¿no? Nosotros podemos de repente dolernos, juzgar a nuestros pastores, a nuestros líderes, pero no sabemos realmente, o cámbielo de ángulo, ¿no?
una mamá soltera, una mamá viuda, una jovencita, ¿no? Y uno puede tener un prejuicio, pero uno no sabe lo que ya Dios trató con esa persona, lo que está tratando. Incluso hay gente que juzga a Dios, si tú eres Dios, ¿por qué no hiciste nada? Pero hay cosas que nosotros ignoramos, entonces por eso dice, considera, es que mires de nuevo, mira desde arriba, mira de cerca, contempla, date tiempo. Hay una palabra que hemos estudiado mucho, circunspecto, ¿eh? Analiza lo que rodea la situación. Le comentaba que entonces cuando dice considera el resultado, no solamente es como el efecto, ¿no? De toda causa tiene un efecto, ¿no? De, bueno, yo solté la bola aquí y rebotó hasta allá. Resultado. El término bíblico me dice es la acción o efecto, pero sin dejar de ver, o sea, desde el punto de origen. ¿Ah? ¿Sí me explico? Resultado es ver la acción o el efecto, pero desde el punto de origen, o sea, tiene un marco de referencia. Porque entonces decía el apóstol Pablo, hay gente que predica a Cristo por contienda, otros predican por vanagloria. Y es así como muchos, yo creo que veo pues mucha gente cristiana a la que Dios, dice la Biblia, que no puede recibir el hombre nada que no le sea dado de arriba. Y hay gente que tiene mucho éxito. Y hay gente que los puede criticar, ¿no? Y esos de las mega iglesias. Bueno, su éxito va a ser la acción o el efecto, pero desde el punto de origen, es decir, lo que Dios le mandó a hacer, ¿no? Lo que Dios le dio de gracia, ¿no? Y lo que desarrolló, y como un Moisés, permítanme poner el ejemplo a Moisés, que dice que llegó el punto o el día en el que él tenía que cubrir su rostro, porque su rostro resplandecía de que él estaba cara a cara con Dios, y la gente nos da a entender la escritura que fue para que no lo idolatraran, ¿no? Que dicen, no, el super siervo, como hoy día pasa, ¿no? Y aunque los mismos siervos digan, no me idolatre, no hable bien de mí, no diga nada, mismo Jesús, no le digas nada a nadie, ¿no? Cuidó su fama, pero uno siempre hace lo contrario. El punto es que el éxito, el resultado, en la Biblia me dice, considerado desde el punto de origen. Porque muchos pueden tener éxito y lograr muchas cosas, pero el punto o el éxito es que hayas logrado lo que Dios te mandó a hacer, ¿no? Y entonces hay gente que quiere ver el éxito a nivel mundial, a nivel cuantitativo, ¿eh? ¿Cuántos miembros tienes en tu iglesia? Tú no llegas a los 5,000. Nosotros ya tenemos 1,000,000 de seguidores, ¿no? Ya tenemos 1,000,000 de seguidores. Y está bien, es trabajo y amén, ¿no? Pero la Biblia me dice, pero el resultado lo debes considerar desde el punto de origen, como dice el punto anterior, desde arriba. ¿Qué le ordenaste tú, Dios? Porque si no se lo ordenaste, así como, ¿qué hubiera pasado si David hubiera edificado un templo? David, Dios te dijo que tú no lo tenías que hacer. ¿Me estás explicando? Ok. Luego me dice la conducta, entonces comportamiento, manera de vivir. Me gustó porque dice ocuparse de uno mismo, porque hay veces que uno se encuentra en la vida con gente que uno le puede decir, cómprate una vida y vívela, ¿verdad? Porque está metido en la vida de los demás, menos en la propia, ¿no? Sabe del vecino, sabe del compañero de trabajo, sabe de cualquier miembro de su familia, pero no puede ver cómo es personalmente. Entonces, la conducta es ocuparse uno mismo. Pero me gustó porque entonces conducir, como le comentaba, no solamente es transportar, manejar, sino que en la palabra es revolucionar, hacer dar vuelta. Con la conducta en la Biblia es ver las variaciones desde arriba, o sea, de lo que Dios te dice. Cuando lo que oímos a pastores o predicadores decir, tiene que haber un cambio, porque si no, uno solamente tiene conocimiento, pero si no hay un cambio, si seguimos siendo igual, que el mundo nos ve iguales, no hay una variación. Entonces la conducta, y por eso como vivimos, dice, va a haber un resultado. Y entonces viene el Señor Jesús y dice, se para sobre Jerusalén y dice, veo a mis ovejas dispersas y desprotegidas, desamparadas, como ovejas que no tienen pastor, ¿no? Desamparadas y dispersas, como ovejas sin pastor. Le digo, hoy día hay mucha gente que no tiene un pastor, y no con eso estoy diciendo que busque la primera iglesia más cercana a su casa, porque pues no quiero hablar mal de ningún pastor, porque digo, es una labor noble la que hacen, pero a veces es difícil encontrar, ¿verdad? El punto es que, fíjese que estudiando ese tema, Salmos 49:14, me dice que cuando uno es encontrado, como dijo el Señor Jesús, desamparado y disperso como oveja que no tiene pastor, o Señor, dijo el profeta en el Nuevo Testamento, dice el salmista, como a rebaños que son conducidos al Seol, al lugar de los muertos, dice, la muerte los pastoreará. Los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero me llamó mucho la atención esta, porque entonces hablar de las cuestiones pastorales en la Biblia es algo muy complejo, ¿eh? Es algo que muy vasto también.
Me habla de un mal pastor, Doeg, Edomita. Si usted ve la serie de David ahí en Prime, se va a dar cuenta que era una mala persona, Doeg, Edomita, uno de los pastores de Saúl, y hace que maten a más de 50 profetas, sacerdotes. Entonces hay pastores malos en la misma Biblia y hay pastores buenos, pero fíjese que un pastor malo es la muerte, ¿verdad? Y por decir los mexicanos sobre todo tienen sus altares a la muerte o traen tratado le llaman la Santa Muerte, y la Biblia nos advierte y dice, pues la muerte te pastoreará, pero al final va a ser que vas a llegar al Seol, a la región de los muertos, ahí va a ser tu morada. Entonces no es tan bueno tener de pastor a la muerte. Y entonces, para no hablar mal de nadie, porque la Biblia en nuestro pasaje inicial dice, acordaos de vuestros pastores. De vuestros pastores. Y usted puede recordarse cuántos pastores ha tenido en su vida, buenos y malos, lo han maltratado, cómo está su condición hoy día. Pero fíjese que la Biblia reconoce al menos por nombre a 7 personajes como pastores. 7 personajes como pastores. Desde Abel, dice, fue pastor de ovejas. Jacob, sabe que sirvió, y aunque le fue cambiado el salario, dice que él tenía ovejas fuertes. Raquel también dice que era una mujer, pero que pastoreaba las ovejas de su padre Labán. Moisés pastoreaba las ovejas de Jetro o Yetro, su suegro. David, las ovejas de su padre. Amós, vamos a ver más adelante, Dios lo reconoce como un pastor, pero él dice, sí soy un pastor, pero soy un boyero, soy un pastor de bueyes. Y Jesús, ¿verdad?, que dice, yo soy el buen pastor, que da su vida por las ovejas. Ahora, tenemos que hacer esto considerando, como nos dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Considera la conducta de los pastores que te hablaron la palabra de Dios, considera el resultado de su conducta, imita su fe. Vamos a ver la fe que tuvieron y cuál fue el resultado de esa conducta esta mañana con el favor de Dios. El primero es Abel. Abel, Génesis 4:4. Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas porque era pastor. Dice, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Entonces, ¿qué puede ver aquí? ¿Qué fue lo que hizo Abel? Dice, acuérdate de tus pastores que te hablaron la palabra de Dios, considera cuál fue el resultado de su conducta, imita su fe. El libro de Hebreos, por su parte, Hebreos 11, sobre todo Hebreos, lo menciona y dice que Abel dice, por la fe Abel ofreció una más excelente ofrenda que la de Caín, su hermano. Y yo no sé si se ha puesto a pensar, estaba meditando eso en la semana, ¿por qué fue la molestia de Caín? Y Caín dice que él era labrador de la tierra, ¿verdad? Y entonces no sé si en algún momento en el corazón de Caín, o sea, no lo sé porque no lo dice la Biblia, pero permítame pensar en voz alta. No sé si Caín pensaba por mi trabajo, por mí, es que tus ovejas están gordas. Por mí, me lo debes a mí. Porque hay gente que entonces así, o sea, cuando considera el resultado de su conducta, entonces Abel en su corazón, su fe, era de que Dios merecía lo mejor. Que Dios era digno de recibir excelencia, porque dice así Hebreos, ¿verdad? Una más excelente ofrenda. Excelencia. Pero luego el rey Salomón, por su parte, en Proverbios, ¿verdad?, nos dice que toda excelencia de obra despierta la envidia del prójimo. Entonces no solamente, como veíamos el resultado de la conducta, no solamente produce cosas buenas nuestra conducta, sino, vamos a llamarlo así, tiene efectos colaterales. Uno se gana enemigos de a gratis, le van a decir presumido, engreído, no hace falta, matado, no es necesario dar tanto, dar lo mejor, porque vas a dar el billete más bonito. Y sin embargo, cuando vemos todo eso que tiene que ver con la ofrenda, no le estoy pidiendo ofrenda, pero la Biblia sí nos habla de que con lo externo, dice claramente la Escritura, hablando del diezmo, dice, es para que aprendas a temer a Jehová. Amén. No es otra cosa más que eso, porque hay gente que hoy dice, hace sus TikToks, ¿verdad? No, pues si Dios no necesita nada, y a ver, llévale frijol, llévale arroz. Lo puede traer, pero no sea ridículo, ¿no? La luz nos la cobran, no nos la cobran con arroz y frijol, la cobran cash, ¿no? Pero el punto es, entonces hay gente así que lo va a criticar, que le va a decir, que va a hacer un montón de videos del diezmo y la ofrenda, pero no los ve criticando a todas las mujeres que tienen su página azul, ¿no? Porque entonces uno también le quita dinero a su familia para invertir ahí. Y no ve haciendo, entonces el problema no es el dinero, ¿verdad? Uno puede hacer con su dinero lo que quiera. No los ve haciendo videos de todos aquellos pueblos donde hay cantinas, ¿verdad? Y los hombres van a gastar ahí, o como cada viernes que uno recibe su cheque como hombre le dicen, vamos con las cariñosas, ¿no? No los ve haciendo videos.
¿Cuál es el problema? Que es una obra excelente para Dios. Y así como Caín, que le generó envidia, porque entonces me llamaba la atención cómo yo estoy acá en lo mío preparando mi tema y me sale un montón de noticias y mucha gente hoy día alarmada. Es que todo está subiendo, la gasolina está bien cara. Hablando de México específicamente, siempre ha sido caro, pero hoy es más caro todavía y uno dice, Señor, yo te doy gracias porque, pues gracias a Dios el refri está lleno, ¿no? No es que uno tenga un super trabajo, wow, o sea, porque, como decía el meme, ¿verdad? Estoy esperando que la IA me quite mi trabajo, los que trabajamos bajo el sol, en la construcción, es algo que se ve de lejos que pase. Pero lo que le quiero decir es que como hijo de Dios, como gente que conoce la palabra de Dios, sabe que va a llegar un día en el que no se va a poder comprar y vender. Sabe que viene el día donde lo de un día de trabajo apenas va a alcanzar para una libra de algo básico, un grano básico, ¿se acuerda? El jinete con la balanza. Y entonces uno va caminando al encuentro con Dios, pero yo veo al menos que no tengo esa preocupación, digo, pues es que he visto la mano de Dios. Y no porque sea bueno, y no porque lo merezca. El Salmo dice, tu misericordia es mejor que la vida. Amén. Pero entonces, a lo que quiero aterrizarlo, el pensamiento es, considera el resultado de la conducta, imita la fe. Porque entonces, aunque, bueno, Abel terminó perdiendo la vida, pero eso no cambió su fe. Y la Biblia da testimonio, y dice, la sangre da testimonio, pero la de Abel sigue clamando desde la tierra. Y la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel, ¿me explico? Entonces, que no cambie nuestro corazón porque nos enfrentamos a un mundo que aborrece a Dios, que quiere sacar a Dios de su vida o ya lo ha sacado, y que se va a cumplir la palabra, ¿va? Que Jesús dijo. Llegará el día en que cualquiera que os mate, y se pensará que rinde un servicio a Dios. Dice, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Hoy todavía usted puede ir a la iglesia con su Biblia, postear ahí 2, 3 cosas, y aún así, ¿va? Se llena uno de haters. Pero va a llegar el día en el que eso ya no va a ser posible. El punto es que entonces no cambiemos, amén. No cambiemos. Entonces Abel, excelencia que obtuvo, la gracia. El segundo personaje que vemos dice, acuérdate de vuestros pastores, Jacob. Jacob también dice que él, comienza diciendo que él era un hombre de casa, ¿no? Casa con S. Esaú era de casa con Z, Jacob era un hombre de casa con S, era hogareño, era tranquilo, y por eso era el preferido de la mamá. Y Esaú, que era el fiero y el rudo, era el preferido del papá, ¿va? De Isaac. Pero entonces, ¿qué fue lo que hizo Jacob? Dice, considera el resultado de su conducta. Yo veo en este verso lo que podría ser su conducta. ¿Cuál fue la directriz de la vida de Jacob? Génesis 32, cuando está peleando con el ángel, ahí en Peniel dice que el ángel le dice, suéltame porque raya el alba. Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y entonces vemos esa permanencia, ¿va? En la lucha, esa insistencia. Desde que están en el vientre, dice que se peleaban, yo no sé qué tan feo sentía Rebeca, pero dice que va a consultar a Dios, ¿va? Y dices que 2 naciones hay en tu seno. Y dice, el mayor servirá al menor, y por eso están peleando. Pero entonces dice, bueno, ya sé qué va a pasar. Pero entonces lo que quiero decir es que cuando sale, dice que sale trabado del calcañar de su hermano, ¿va? Él desde antes, aún siendo un feto, un bebé, estaba peleando la bendición, quería la primogenitura. Quizá porque sabía que a su hermano le valía gorro, ¿no? O sea, Esaú la menospreció. Y dice que aunque la procuró con lágrimas, dice, no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Pero sin embargo podemos ver a Jacob insistencia, 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 insistencia. Cuando se enamoró de una muchacha, de Raquel, que dice que era, dice, de hermoso parecer. Dice, fue con su suegro a Labán, le dijo, bueno, que no tengo nada porque me salí así de la casa de mi papá, pero ¿qué dote te voy a dar por tu hija? No, pues trabájame 7 años y te la doy. Y por no leer, hemos dicho, Lea primero. Le dan a Lea, otros 7 años por Raquel, que era la menor. Y luego dice la Biblia que Labán, su suegro, le cambió el salario 10 veces, pero él siempre se ajustaba. Y algo que está ahí entre líneas, si usted no sabía, es que Dios le da un sueño a Jacob de poner unas varas delante de las ovejas cuando estaban en la época de celo, de apareamiento, ¿eh? Entonces dice, cada que le cambiaba el salario, Jacob dice, no, ahora las tuyas van a ser las manchadas. Entonces él ponía ciertas varas y cambiaba. No, ahora las tuyas van a ser las negras y así. Y dice Jacob que él siguió lo que él recibió como un sueño de parte de Dios. Y dice, pero él tenía las ovejas fuertes y Labán las ovejas débiles. Y entonces llega un punto en el que ya se cansa y dice, bueno, me cambiaron el salario 10 veces, trabajé 14 años por mis mujeres,
Tanto he trabajado, ya me toca, ¿no? Lo mío, buscar lo mío. Tanto tiempo que igual huyó de su hermano. Y aunque Jacob sabía que su hermano se consolaba con la idea de quitarle la vida, dice la escritura, pero también llegó el tiempo en el que empezó, yo no puedo vivir así, somos hermanos. ¿Cómo no voy a hablarme con mi hermano? Y entonces yo sé que hay diferentes tipos de relaciones, hay familias muy cercanas, hay familias, yo no soy que aborrecedor de mi hermano, pero sí tenemos mucha distancia, ¿no? No somos tan cercanos, no sé si por los años o la distancia literal, pero hay gente que, a lo que quiero decir, hay gente que de plano no se habla, siendo hermanos de sangre, ¿no? Y entonces Jacob es la insistencia de esto no está bien, por eso dice, considera el resultado de la conducta. Jacob, de hecho usted sabe, el nombre Jacob significa usurpador, y entonces los que nacimos en hogar cristiano a veces no nos damos cuenta de nuestros pecados, porque desde chiquitos nos acostumbramos a pedir perdón y seguir igual, pedir perdón y seguir igual. No es como aquellos que llevaron una vida muy radical, muy marcada, ¿verdad? Por los vicios, por alguna atadura. Y el día que yo vine a Cristo y todo cambió. Uno como de hogar cristiano no lo ve tan radical, tan drástico, tan marcado. Le digo esto porque entonces Jacob así creció y hasta que llega el día en el que reconoce y pelea con el ángel y dice, es que yo no quiero seguir siendo un usurpador. Y de hecho cuando lo van a bendecir le pregunta el ángel su nombre, dice, bueno, ¿cuál es tu nombre? Tienes que reconocer quién eres. Pues soy un usurpador, soy Jacob. Bueno, no se la llamará más tu nombre Jacob, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido, ¿no? Has insistido de tal manera que has obtenido esa bendición. Y entonces, él fue un pastor que dice que, obviamente pastoreó las ovejas de Labán, su suegro, se hizo pastor para tener mujer, pero también al momento de los rebaños fue lo que logró su reconciliación. Pero el punto es, con Jacob vemos la insistencia, el resultado de su conducta imita su fe. Amén. Y entonces él es uno de los patriarcas, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob, y él hace un pacto con Dios, le dice, si tú vas conmigo, me das éxito, yo te voy a dar el diezmo de todo lo que gane. El punto es de que cuando usted busque en la Biblia quiénes fueron pastores, ya después, siguiendo la historia con José, José les dice a sus hermanos, díganle al faraón que ustedes son pastores de ovejas. Es decir, que cualquiera de los 12 patriarcas que usted escoja es pastor. Judá, Gad, Aser, cualquiera tenía diferentes características, pero en esencia como familia, todos eran pastores. Interesante, ¿no? Bueno, no vamos a ver a los 12 nombres. Así como va la secuencia, la tercera persona, el tercer personaje que la Biblia reconoce como pastor es Raquel. Dice que llevaba las ovejas de su padre, era una jovencita. Génesis 29:17, los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Quiero que me ayude a predicar, ¿no? Dice el apóstol, traigamos a la mesa de disección a Raquel. ¿Cómo acabó Raquel? Porque se considera el resultado de su conducta, imita su fe. Y Raquel, dice la Biblia que pastoreaba las ovejas de Labán, fue ahí donde la encuentra el siervo, ¿va? La encuentra Jacob, pastoreando precisamente. Pero fíjese que, ¿cómo es la Biblia que dice? Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Un ángulo que le podemos dar es que es la apariencia. La apariencia porque entonces cuando, sí, o sea, era amada por su parecer, por su apariencia, pero cuando sale de la casa de su padre dice que llevaba los dioses domésticos, ¿no? Los terafines. Y fue por eso que Labán los persigue y ahí se hace un juego de palabras y total que como Jacob sentencia que en quien fueran encontrados era digno de muerte, aunque no los encontró directamente Labán, pero por cuanto así fue, en la realidad era, terminó muriendo Raquel en el camino. Entonces es la apariencia, y entonces a veces la apariencia, lo que quiero aplicar es de que te lleva a idolatrarte. Oh, es que nadie predica como yo. Oh, es que nadie dirige la alabanza como yo, porque hoy hay muchas alabanzas, ¿verdad? Llega de nuevo a la iglesia y Dios lo llama, casi a todos los que llaman los llama a la alabanza, no sé por qué. A nadie llama a limpiar los baños, a nadie llama a eso. Digo, ya sé que no es Dios, pero es lo que pasa en muchas iglesias. Pero el punto es que Raquel, aunque es reconocida como pastora, dice que al final terminó en idolatría, ¿no? Y por terminar en idolatría, entonces, ¿qué es lo que ella terminó haciendo? Cuando nace tanto tiempo, tantos años deseando un hijo,
Y el último hijo que da a luz, que conocemos como Benjamín, ella no lo nombró Benjamín. Dice, cuando salió el niño y como el alma de Raquel se desprendió, le dijo Benoni, hijo de mi tristeza, hijo de mi desgracia. Entonces hay pastores, Raquel representa a los pastores, ¿verdad? Que porque se idolatran, porque no hay nadie como ellos, no terminan bendiciendo a los hijos espirituales, sino maldiciéndolos, ¿verdad? Es una tristeza. Pero entonces dice la Biblia, imita su fe. Dice, considera el resultado de su conducta, imita su fe. Aquí sería una consideración negativa, ¿verdad? ¿Qué es lo que no tengo que hacer? No tengo que idolatrarme, no tengo que maldecir a mis hermanos, ¿verdad? Luego Moisés, mire, Moisés, Éxodo 3:1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios. Ahora, lo que le quiero decir es que hay mucha gente que hoy camina sin pastor. Pero así los veía el Señor Jesús también cuando vino por su pueblo. Dice, los veo desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Pero entonces le comento esto porque de Moisés, usted sabe que cuando es enviado por Dios con Faraón, le dice directamente, y de hecho es uno de los nombres con los que se le reconoce a Moisés, el libertador, ¿no? Te enviaré ahora a que libertes a mi pueblo Israel. De hecho, algo que usted puede ver en la vida de Jacob, en Génesis, en los últimos capítulos, cuando se entrevista con Faraón, le dice, solo con callado crucé este valle. Entonces hay cosas en la vida que usted camina solo y usted se lamenta y usted está como está, pero que necesariamente tiene que encontrar un pastor. ¿Por qué? Porque entonces en Moisés lo que se cumple es la libertad y es toda una figura, ¿no? Porque Moisés, dice la Biblia, en Moisés, dice, todos fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea, no fue nada más sacarlos de Egipto, sino que los atravesó el Mar Rojo y luego los pone, el tiempo que estuvieron en el desierto, dice, bajo la nube, que representa el bautismo. Y Moisés significa sacado de las aguas, ¿verdad? Entonces, usted necesita a alguien que lo bautice, alguien que lo haga permanecer en la presencia de Dios, alguien que lo ayude a atravesar su desierto, porque Moisés no sé cómo tenga Moisés en su mente, no era una persona fuerte, en su vigor, en su juventud, era ya un viejito, un anciano de 80 años cuando Dios lo llama. 40 años vivió en palacio, de ahí es que le quita la vida al egipcio por tratar de defender a sus hermanos, huye 40 años allá a Madián y se hace pastor, hasta que Dios se le aparece en la zarza. Y cuando lo envía con Faraón, tenía 80 años. 80 años, pero muy entero, ¿eh? Subía y bajaba el monte, la segunda vez subió con las tablas de piedra. Era un hombre fuerte, pero lo que le quiero decir es de que, cómo él iba, porque Dios le dice, la señal de que yo te he hablado, es de que una vez que salgas, vas a llegar a este mismo monte y me vas a adorar. Entonces, permítame decirlo así, yo lo he visto en mi vida. Y por eso a veces me gusta ir a visitar a mis hermanos pastores, ¿no? A sus congregaciones. Porque uno necesita gente que te lleve al monte de Dios, con la unción que tiene, con lo que Dios le ha dado. Y de repente uno puede tener su rutina, ¿no? Su devocional, y amén, Dios te habla, y en sueños. Pero, como dice el Salmo 133, en unidad. Pero entonces debe haber un hombre que ha atravesado los desiertos que tú estás atravesando. Y con su familia, o sea, no es solamente el hombre como varón solo, sino como familia. Debe Dios tener alguien que pueda ayudarte, ¿va? A reencontrarte con Dios, como lo hizo Moisés. Esa libertad que Moisés les dio al pueblo de Israel fue a través del bautismo, fue a través de su experiencia, fue a través de un hombre que se sintió culpable, o sea, y que terminó huyendo. Dice, es que esto ha sido descubierto y tiene que huir. Y que me ha gustado escuchar a mis hermanos predicadores porque dice que la primera pregunta que le hace a Dios es con la pregunta que se fue de Egipto, ¿eh? ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para libertar a tu pueblo? Pero así se fue yendo él de ahí de Egipto, ¿quién soy? Y entonces dice, él llevó a las ovejas a través del desierto, llegó hasta el monte de Dios. Amén. Pero entonces dice la Biblia que Moisés, Dios lo reconoce como fiel, dice, no hay nadie, Moisés cuando escribe dice, no había hombres más mansos sobre la tierra que Moisés, ¿da? Él escribe así. Pero Dios, cuando da testimonio de Moisés, le dice, no tengo otro siervo que sea fiel en toda mi casa.
como Moisés. Que le dijeron, así como te mostré, así quiero que lo hagas. Usted lee, bueno, no sé si le pase como a mí, usted lee cuando Dios le dice cómo quiere el tabernáculo y hay cosas que uno no entiende, ¿eh? Y si vas a hacer ya estos broches y estos van a unirse con estos y las tablas así, acá, así como usted lo le dice, ¿cómo le hizo a Moisés? Bueno, dice la Biblia, Dios le dijo, como te fue mostrado en el monte, así lo, o sea, tenía la visión clara, ¿verdad? Y por eso fue que la pudo trasladar. Y fue por eso que él se enoja cuando baja del monte y están ya adorando al becerro de oro y rompe las tablas. O sea, porque entonces era una experiencia que él tenía, es que tenemos que ser fieles a Dios. ¿Tienes alguien que te enseñe a ser fiel a Dios? Hoy día se diluye mucho y usted puede ver, o sea, no estoy diciendo que las nuevas generaciones sean generaciones malas, pero a veces es bueno conservar lo esencial, ¿verdad? Lo básico, lo tradicional. El orden en el servicio, en el culto. La Biblia habla, hablando de la conducta, Pablo dice a Timoteo, que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Porque a veces ya con la modernidad, ¿verdad? Ya pantalones rotos y un montón de cosas. No estoy siendo legalista, pero lo que le quiero decir es de que entonces lo que estoy hablando es la fidelidad de Moisés, ¿no? ¿Por qué debo hacer esto? ¿Y por qué debo hacer lo otro? ¿Y por qué así? ¿Y por qué acá? Por fidelidad, por fidelidad. Perdón, nada más por fidelidad. Para que nos lleve a Oreb, el monte de Dios, amén. Imita su fe. Luego usted sabe, David fue otro de los pastores, ¿no? Si acuérdate de tus pastores, los que te hablaron la palabra de Dios, estamos viendo en la Biblia quién es reconocido como pastor. Obviamente David por excelencia, ¿no? Aquí cuando va a pelear con Goliat, primero de Samuel 17:34, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y usted sabe lo que dice el verso siguiente, ¿eh? Dice, entonces cuando venía un león o un oso, perdón, tu siervo los perseguía, los hería, los mataba y recuperaba. Él da una declaración muy fuerte porque dice, fuera una pata, fuera una oreja, o sea, no siempre recuperó a la oveja, pero estaba dispuesta a dar su vida por las ovejas, como dijo el Señor Jesús, el buen pastor, su vida da por las ovejas. Y entonces eso nos habla, es una de mis clases favoritas de los niños, los enemigos de la oveja. El león, el oso y otro tercer enemigo que menciona la Biblia es el lobo, cuerpo, alma y espíritu. El león es el espíritu porque se tritura los huesos. Pero luego cuando estudia el león con Sansón, ¿verdad? Dice que en un león que él mata, dice que se hace las ovejas hacen un panal de miel. Y si el devorador dio comida y el fuerte salió dulzura. Y entonces es toda una figura porque entonces la miel es la revelación. Y lo que le quiero decir es que a veces ese quebrantamiento de espíritu saca las cosas más dulces. Pero ¿qué necesitas? Un pastor. Porque así dice Eclesiastés, ¿verdad? Dice, las palabras, dice, los dichos de los sabios son como clavos hincados por un maestro o como la miel que es tomada por la vara de un pastor. Hay cosas, tú lees tu Biblia y ya cuando escuchas a un pastor que tiene esa relación con Dios, esa cercanía con Dios, y dices, wow. Le compartí a un hermano que me hablaba, que bueno, cambiando un poquito el tema, mensaje que vi esa semana, que decía, usted ve cómo cuando Moisés le pide a Dios ver su gloria, le dice, no hay hombre que me vea y viva. Te muestro mis espaldas. Y ya sabe, lo pone en la peña, usted sabe la historia. Le dijo no. Otra petición que le hace a Moisés, permíteme entrar, Señor, no vas a entrar. Le dijo un no. Pero entonces luego pasa el tiempo del Señor Jesús aquí en la tierra. ¿Y usted recuerda? Dice que sube al monte el Señor Jesús. Dice, y estaban Moisés y Elías, y se transfiguró de tal manera que su rostro resplandecía. Al final le cumplió a Moisés las dos cosas. En el monte que le pidió, que le dijo no vas a entrar, en ese monte le dijo, ahora sí, te muestro mi gloria, mi plenitud. Eso yo conocía la historia, la leía, la veía, y digo, wow, hasta que se lo decía a esta pastora, dije, qué sorprendente es Dios. ¿Ah? Solo un pastor te lo da. Tú puedes ser muy intelectual, tener el logos con la IA, pagar la versión más cara, no vas a tener esa revelación. A mí me pasa con la IA, yo luego lo platico con ella no para tantearla, o sea, para analizar cosas. No hay cosas, tiene texto, ¿eh? Tiene letra, no tiene revelación. Bueno, entonces regreso aquí al punto porque entonces eso es del espíritu, el león. El oso, dice el profeta Daniel que vio un oso que tenía una pata más alta que la otra. Figuradamente podemos hablar de la inconstancia, ¿verdad? El oso.
La inconstancia. A veces estás arriba, a veces estás abajo. A veces estás arriba, a veces estás abajo. Es un enemigo de la oveja, la inconstancia. Y el lobo, dice la Biblia, que es el lobo del desierto. O sea que la oveja que se aparta, el lobo se la come. Esas son las cosas del alma. ¿Amén? Entonces, tú te puedes sentir como te sientas hoy día y yo le he dicho a mi esposa, o sea, uno no está en una postura, va a decir, ay, es que ningún pastor me merece, nadie me puede pastorear, porque yo soy único. Y decía un seminarista, ese es el síndrome de Elías, solo yo he quedado, Señor. Cálmate, Elías, tengo otros 7,000. Tengo otros 7,000, no eres el único. Es cierto. Entonces, por eso este mensaje va no a criticar a los pastores que lo han lastimado, porque los hay, y la Biblia habla de malos pastores, y es un tema muy vasto, y no quiero que tenga ese corazón, sino más bien el corazón de una oveja vista por el Señor Jesús cuando llegó a Jerusalén, de eres una oveja dispersa sin pastor. Y Él dice, tengo compasión de la gente. Que el Señor tiene compasión de ti esta mañana, de tu condición. Y Él sabe los límites de cada uno, porque entonces dice, considera el resultado de tu conducta, Señor, a mí me falta esto. Estaba yendo al apóstol en la semana y dice, el apóstol Sergio, y él decía, tenemos una mentalidad de perfeccionamiento y está bien, ¿verdad? Porque dice la Biblia que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero luego viene el Señor Jesús y dice, ten cuidado, no sea que la luz que hay en ti sean tinieblas. Porque si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y entonces decía, y la Biblia es muy clara, va a ser como la luz de la aurora que va en aumento. Entonces usted puede ver un amanecer, o sea, hay luz, pero no es plena, ¿va? No es perfecta. Así es nuestra vida. Y es por eso que hay áreas y hay cosas, y a veces es que yo sigo batallando con esto, y sigo batallando con esto, y sigo batallando con esto, y ¿por qué no llego a un día perfecto? ¿Ah? ¿Por qué no llego como el justo, que la luz de la aurora que llega, que va en aumento al punto donde hay perfección? Porque el Evangelio es una obra de perfeccionamiento. Amén. Hebreos 6 dice, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Entonces le digo eso para que no se sienta mal, pero reconocer que así como David decía, eran las ovejas de mi padre, pero fuera un león, fuese un oso, yo iba, y entonces es un tema muy momento de herir al león. Pero lo que le quiero decir es de que usted ponga en su corazón, yo necesito un pastor. Y se ha visitado muchas iglesias y no ha encontrado una, busque, órele a Dios, Señor. Yo no quiero tener un corazón orgulloso de, a mí nadie me puede pastorear, no he encontrado un pastor digno, cálmate. Debe haber alguien, ¿ah? Un hombre, una familia, ¿va? Que tenga un corazón para Dios, que, como dice la Biblia, que te pueda pastorear conforme al corazón de Dios, con ciencia y con sabiduría. ¿Amén? Lo debes encontrar, porque si no, va a venir el león, va a venir el oso, va a venir el lobo, y es por eso que tu condición está como está, así como la imagen del principio, patas para arriba la oveja. Amén. Vamos a ver, vamos a avanzar. Entonces, ¿cuál fue la conducta de David? Porque David pecó, ¿ah? No fue cualquier pecado. Así como que comerse la ovejita de su amigo y darle muerte. O sea, fue algo que le digo que le costó el no poder edificar. Pero sabe que en los Salmos él escribió y dijo, tu misericordia es mejor que la vida. Es decir, de que él, su conducta, y se considera el resultado de su conducta. Ok, en su pecado lo bloqueó para que ya no pudiera edificar el templo que él tenía en su corazón, edificarle a Dios. Fue un castigo. Pero en su conducta vemos que Dios le dice al profeta Isaías, dice, te voy a dar la llave de David, las misericordias firmes a David. Y David dice, tu misericordia es mejor que la vida, porque aunque haya fallado, yo sé que el que reconoce y se aparta alcanza misericordia. Amén. Ese es el resultado de la conducta. Sí, pecó, falló, definitivamente, como muchos de nosotros. El punto es quién se vuelve, ¿verdad? Porque de uno de sus hombres de la temporada de David decía, de los reyes, perdón, dice, no buscó a Dios en su temporada de éxito. Se apartó. David no. David permaneció en esa misericordia. ¿Ven? Amós le comentaba que él dice, Amós fue uno de los pastores de Tecoa que profetizó acerca de Israel. Eso dice Dios. Uno de los pastores de Tecoa. Tecoa significa toque de trompeta. Uno de los pastores, toques de trompeta. Pero luego 7:14 dice Amós a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta. Soy un boyero que recoge higos. Entonces véalo, esta es como la contraparte de Raquel. Mientras que Raquel se idolatró a sí misma, figuradamente, Amós dice, ok, Dios me está reconociendo como pastor, pero yo, obviamente es un pastor a otro nivel, ¿verdad? No es lo mismo pastorear una oveja aunque le da topes, a pastorear a un buey, que lo va a cornear, ¿verdad? Que lo tiene que
alimentar, porque dice el buey reconoce el pesebre de su señor. Es muy interesante estudiar cada cosa por su figura. Pero entonces, aquí sí, ya por el tiempo le preguntaba a la llama, me dice, puede representar la integridad, ¿no? Amós. Porque era un tiempo de mucho, o sea, es un reino dividido, ¿eh? Israel y Judá, el reino se dividió. Y yo me pongo a pensar a veces, con todo lo que pasa en la política, digo, y si uno les tira, les dice, y uno, a veces yo me abstengo ya de postear, ¿no? Porque entonces hay gente que va a defender. Pero el punto es de que si como cristianos fuéramos como los profetas del tiempo antiguo, ellos no le tiraban al gobierno, ¿eh? Ellos le decían al pueblo, es por causa de tu pecado. Tú fuiste el que dejó a Dios. Y así usted ve, yo como mexicano hablando de México, o sea, adoran a la muerte y tantas cosas que hacen, así como, ¿cómo podrías quejarte del gobierno que tienes? ¿Me explico? Pero el punto que quiero llegar es de que entonces Amós, que era como un toque de trompeta, ya no vemos gente así, ¿va? Que pueda levantarse y decir, es por este pecado, es por este pecado, es por este pecado. Nosotros también estamos ahí en la bola peleando. Y bueno, el último, Jesús. Quiero ponerle como lo ve Pedro. Jesús de sí mismo dice, ¿va? Juan 10, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero Pedro, que fue alguien que negó al Señor, alguien que le tuvo que decir en su cara, no te amo con amor ágape, Señor, te amo como un amigo. Pero fíjese que él, en su carta a la iglesia, 2:25, le dice, vosotros eras como oveja descarriada, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Dice, vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Qué le quiero decir? Que mientras se encuentra un pastor, ¿eh? Mientras se encuentra dónde congregarse, no pierda de vista que Jesús es el buen pastor y que está enterado, está interesado en su condición actual, sabe cuánto tiempo lleva sin congregarse, sin un pastor como tal, pero que lo necesita, porque ¿quién le va a enseñar excelencia? ¿Quién le va a enseñar a insistir a pesar de que todo vaya en su contra? ¿Quién le va a enseñar a dejar las apariencias que generan tristeza? ¿Quién le va a enseñar a permanecer en la fidelidad que te va a llevar a la tierra prometida, a la libertad, a alcanzar las promesas? Dice, sed imitadores, cuando es otro tema ver a qué imitar, pero dice, sed imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, como Moisés le enseñó al pueblo, y que de todos los millones solamente hizo que entraran dos, ¿no? De algún modo, Josué y Caleb. Los demás dicen, no fueron acompañados de fe, aunque recibieron la misma palabra y todo. ¿Quién? Necesitas a alguien. David significa el amado, ¿verdad? Entonces necesitas a alguien que te enseñe el amor, que te va a llevar a esa misericordia. Necesitas a alguien, necesitas un pastor que te esté recordando de la integridad. Decir, bueno, mira, humildad o integridad, yo le diría humildad. Dice, yo te aconsejo esto para que tengas el cumplimiento. Es muy interesante estudiar a Amós. Y sobre todo Jesús mismo. Yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas. Y si tengo compasión de la gente. Entonces ahora el punto es, ¿qué vas a hacer? Porque Él te dice, considera el resultado de tu conducta. Imita la fe. No solamente imites lo malo. ¿Por qué no puede imitar lo malo? Con tal de encajar. Es que mis compañeros toman. Es que mis compañeros dicen malas palabras. Es que pues, nos tiene que gustar un equipo de fútbol, un cantante del mundo. Eso es imitar al mundo. Pero la Biblia me dice, imita a los que tú puedes ver el resultado de su conducta. Amén. Entonces, y por favor, en lo que oremos ahorita esta mañana, dispóngale ahí en su corazón su petición a Dios. Dios, guíame a un lugar. Yo sé que si me ve así como un ministro, un pastor, pues tengo mis limitaciones. Si necesita más, hay un sinfín, ¿verdad? Dios tiene así un catálogo completo de pastores donde usted puede ir. No se fije en los malos de este no. Pídale a Dios. O sea, no es así como que no haya ninguno, ¿eh? Que le pueda enseñar excelencia, insistencia, fidelidad, amor, integridad. Hay gente. Pero sí tiene que disponerse, porque si no, de plano va a decir, no, es que nadie es digno de esta oveja que soy yo. Vamos a orar. Padre Dios, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Yo te ruego, mi Dios, que tú toques el corazón de cada oyente, Señor. Y sobre todo de aquellos y aquellas que
llevan mucho tiempo, años puedo decir, sin congregarse, sin ir a un lugar. Y quizá de tiempo en tiempo pueden reconocer que necesitan, pueden tener en su corazón anhelo poder tener uno de esos días donde era tocado por la presencia de Dios, donde mi corazón ardía con la palabra como aquellos caminantes de Maús, pero que siguen lejos, siguen sin congregarse, Señor. La palabra la predicamos no para que vengan a este lugar, sino donde tu Espíritu Santo los lleve, lo que necesita cada persona, cada hombre, cada mujer, cada joven, cada señorita. Un lugar debes tener donde podremos ver cumplida tu palabra, que en el último tiempo nos ibas a dar pastores conforme a tu corazón, que nos apacentaran con ciencia y con sabiduría. Pastores que nos enseñaran la excelencia, pastores que nos enseñaran, nos recordaran la existencia, pastores que nos alertaran de la apariencia, pastores que nos hagan permanecer en fidelidad a tus principios, pastores que nos enseñen, que nos recuerden que la misericordia, que hay misericordia en Dios y que esa misericordia es mejor que la vida, pastores que nos enseñen humildad e integridad, pastores como Jesús que cuando nos presentamos delante de ti, puedes vernos tal cual somos, desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Lo primero que queremos hacer, Señor Jesús, es volver a ti, porque tú eres, como dijo el apóstol Pedro, el pastor y obispo de nuestras almas, el que pagó un precio por nosotros. Tú eres la primera persona a la que queremos acercarnos. Pero también, Señor, yo te ruego que tú ilumines, que tú hables, guíes a tu pueblo, Señor, al lugar que tú tienes preparado para ellos, para esas familias, y que puedan encontrar ese pastoreo necesario, indispensable, para poder atravesar este valle, para poder atravesar los desiertos, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús, ten a bien darnos una respuesta favorable a lo largo de esta semana. Amén. Bendiciones, saludos, nos vemos. Gracias.